Hola, espero que anden muy bien, estamos en un nuevo video. En esta ocasión vamos a analizar lo que dejó la fase de grupos de la Champions, que ya terminó. Ya tenemos los 16 clasificados a los octavos de final, que acaban de estar viendo en pantalla. El día de mañana viernes se estará sorteando lo que serían los octavos de final y ya tendremos los cruces definidos. Y haré seguramente un video sobre eso, una predicción y porcentajes de los octavos de final. Vamos a arrancar, ya les digo, de los grupos. Vamos a analizar de la A a la H. La verdad que se dieron casi todas las lógicas de lo que fue esta fase de grupos. Sí que hubo algún que otro batacazo y alguna que otra sorpresa. Ahora la vamos a estar viendo. Vamos a empezar primero por el grupo A, donde quedó así: el Bayern Múnich primero con 16 puntos, segundo el Copenhague de Dinamarca con 8, tercero el Galatasaray con 5 y el cuarto el Manchester United con 4. Bueno, los clasificados fueron el Bayern Múnich y Copenhague. La verdad que obviamente acá el batacazo lo dio el conjunto de danés, que se terminó clasificando a octavos de final en la última fecha, ganándole al Galatasaray por 1-0. Esto condenó al equipo turco a ir a la Europa League. Y el United, que perdió con el Bayern y se quedó afuera de todo. La verdad que ya les digo, un batacazo, porque todos dábamos como que el Copenhague iba a quedarse afuera de todo, no iba ni siquiera a clasificar a la Europa League. Pero ya les digo, hice un video de esto hablando del United, el bajo nivel del conjunto inglés, que la verdad está haciendo, que hizo un papelón en esta fase de grupo de la Champions, hizo que el conjunto danés pueda aprovechar esta situación del conjunto inglés y quizás la regular fase de grupos también del Galatasaray, que yo creo que si no llegaba a pasar en United era la opción de que pase el equipo turco, porque tiene jugadores, ya le digo, nombre interesante como Icardi, como Dries Mertens, como Wilfried Zaha, como Lucas Torreira, pero se terminó quedando afuera de los octavos de final de la Champions y va a la Europa League. Y bueno, el Bayern prácticamente la pasó caminando esta fase de grupos. Es más, los dos últimos partidos contra el Copenhague de local y el Manchester United visitante jugó, yo creo que a un 50%, y contra el United ganó, así caminando sin sufrir, y con el Copenhague es verdad que empató frente a un equipo quizás menor, pero ya le digo, jugando un 50%, casi que los jugadores ni metieron la pata o no dieron lo mejor de ellos. El Copenhague, bueno, termina pasando, ya les digo. La verdad que un club que no tiene mucho nombre a nivel mundial. Sí puedo destacar algunos jugadores como lo son Diego Gonçalves, el portugués ex Benfica, que hizo una gran fase de grupos. Lucas Lerager, que le terminó dando la clasificación en la última fecha contra el Galatasaray, que hizo el gol de la victoria. Después Falk, después también Lucas Claesson, el sueco, que también está en un gran nivel. La verdad que ha sido un equipo que con 2 victorias se ha metido ahí. Le ganó al United como local 4-3 en una remontada increíble. Le ganó al Galatasaray, después sacó puntos en Alemania, sacó puntos en Turquía. La verdad que fue una gran fase de grupos y tiene mucho mérito también. No le voy a restar ningún tipo de mérito al conjunto danés, que termina siendo un justo clasificado, ya digo, por el bajo nivel que tuvo el United y el Galatasaray, que no terminó aprovechando las oportunidades. Así que el batacazo, yo creo que esta fase de grupos lo dio el conjunto danés. Así que el Bayern primero y el Copenhague segundo terminan pasando a los octavos de final. Vamos a ir al grupo B, donde las cosas terminaron así: el Arsenal primero con 13 puntos, el PSV de Holanda segundo con 9 puntos. Estos son los clasificados a octavos de final. El Lens de Francia, que termina yendo a la Europa League con 8 puntos, y el Sevilla tan solo con 2 puntos. Sin dudas, yo creo que acá el que defraudó quizás fue el Sevilla, que no termina ni yendo a la Europa League. Esto habla de que no tiene los jugadores necesarios como para clasificar a unos octavos de final de la Champions, y ni siquiera los tuvo para la Europa League. Yo en mi predicción, que acaban de estar viendo en pantalla, había puesto que el Arsenal y el PSV se iban a meter en octavos, y yo pensé que el Sevilla, acá ven que puse que iba a terminar tercero, pero terminó cuarto, y el Lens de Francia le terminó sacando el lugar. Ahora, una fase de grupos que para mí el Arsenal fue casi superior en todos los partidos, excepto en estos últimos dos, que empató frente al PSV en Holanda, y en la segunda fecha había perdido con el Lens de Francia. Después el PSV, que aprovechó el mal momento que está viviendo el Sevilla y aprovechó ganándole los partidos al Lens de Francia, por lo tanto se mete en los octavos de final. Y yo creo que terminan siendo justos los que pasan. La verdad que yo ya les digo que no esperaba que el Sevilla pase, porque que haya ganado la Europa League no significa que tenga quizás el plantel necesario como para pelear, como era para pelearlo el segundo puesto, y la verdad que terminó pasando esto y ni siquiera va a la Europa League. Vamos a ir al grupo C, donde las cosas quedaron: el Real Madrid primero con 18 puntos, puntaje ideal para el conjunto blanco. Napoli el segundo clasificado con 10, el Braga, que termina yendo a la Europa League, tercero con 4, y el Unión Berlín
último con tan solo 2 puntos. A ver, el grupo era muy obvio, yo en mi predicción, en lo único que fallé fue que el Unión Berlín yo pensé que iba a ir a la Europa League y termina yendo el Braga de Portugal. Pero acá la verdad el Real Madrid pasó la fase, ya le digo, sin complicaciones, haciendo puntaje ideal. Los dos últimos partidos también para mí los jugó a un 50-60% y los terminó ganándole al Napoli y terminó ganándole al Unión Berlín de Alemania. Después el Napoli, que era claro favorito para quedarse con la segunda plaza, terminó pasando también sin complicaciones. Sí es verdad que perdió los dos partidos con el Real Madrid, que es un equipo, ya les digo que es una prueba quizás para el conjunto italiano, que yo no sé si está para ganar la Champions, pero sí estaba como para con este grupo clasificar segundo. Y después el Braga y Unión Berlín, es verdad que entre ahí estaba la tercera plaza, se la termina quedando el conjunto portugués. Y el equipo alemán en su primera participación de Champions se quedó afuera prácticamente de toda competición europea. Vamos a ir al grupo D, donde quizás acá es una de las sorpresas. Así quedaron las cosas. Real Sociedad primero con 12 puntos. Inter también segundo con 12. Y después el que fue a la Europa League es el Benfica, que terminó tercero con 4 puntos. Y el Red Bull Salzburg de Austria con 4 también, que se termina quedando afuera de todo. Ya le digo, la sorpresa para mí acá fue la Real Sociedad, porque yo también en mi predicción había dicho que el Inter y el Benfica iban a pasar. El Inter primero, Benfica segundo. Real Sociedad iba a terminar en Europa League y el Salzburg de Austria cuarto. Y la verdad que terminando la sorpresa, aprovechó quizás también el conjunto español el bajo nivel del Benfica, que no tuvo una gran Champions, que termina clasificando a la Europa League en la última fecha con un gol agónico en el 90, el 3-1, que por la diferencia de gol hace que termine pasando frente al conjunto austríaco la tercera plaza. Después el Inter, la Real Sociedad del Inter se disputaban el primer puesto en su último partido. Al conjunto español le servía el empate y terminó pasando eso, empataron 0-0 y por lo tanto el conjunto de San Sebastián termina en la primera plaza, quizás una sorpresa, porque recordemos que su única participación en Champions había sido en 2014 y había terminado quedando afuera de la fase de grupos y ahora termina pasando a octavos de final. La verdad que un gran trabajo de Imanol Alguacil, el técnico español, que hizo que la Real Sociedad pase primero y tenga quizás muchas grandes chances de que en el sorteo le toque un segundo así, quizás como el Copenhague, alguno así más accesible. Y el Inter, que el último finalista de la Champions, termina quedándose con la segunda plaza, bien merecido. Quizás se quedó con las ganas de terminar primero, porque en el último partido jugó de local frente a la Real Sociedad y no pudo llevarse la victoria. Vamos a ir ahora al grupo E, donde las cosas quedaron así. Atlético Madrid primero con 14 puntos, segundo Lazio con 10, estos son los dos clasificados a los octavos de final. En Europa League quedó el Feyenoord, que quedó tercero con 6 puntos, y último el Celtic de Escocia con 4. Acá también yo creo que se dio una lógica, en la predicción había puesto tal como quedó el grupo, si acá lo están viendo, Atlético Madrid primero, segundo Lazio, tercero Feyenoord y cuarto Celtic, prácticamente como quedó el grupo. El Atlético Madrid termina pasando, la verdad que bien el grupo, sin complicaciones. Ya estaba clasificado de la fecha anterior cuando le ganó al Feyenoord de Holanda. La Lazio, que terminó concluyendo su clasificación también, o sea que la Lazio y el Atlético, que se disputaron en el último partido, que terminó ganando el conjunto del Cholo Simeone 2-0 como local, se disputaron el primer lugar y el conjunto madrileño ganó sin complicaciones 2-0 tranquilamente. Después, el Feyenoord, que ya había asegurado, pese a la derrota con el Atlético Madrid en el partido anterior, su clasificación, perdió con el Celtic, pero se termina, el campeón de Holanda termina, yendo a la Europa League, quizás una competición que puedan llegar a pelear, porque yo creo que le quedó muy grande la Champions al conjunto holandés, y el Celtic, que se está clasificando últimamente a la Champions, pero que no está dando la talla y ni siquiera puede llegar a ir a Europa League, pero creo que este grupo se dio mucho la lógica, que era como quedó así. Vamos a ir al grupo F, que acá era prácticamente el grupo de la muerte, que podía pasar cualquier cosa. Es más, hasta la última fecha llegaron todos con chances, pero quedó así. Dortmund clasificado primero con 11 puntos, segundo Paris Saint-Germain con 8, estos van directo a los octavos de final. Tercero Milan, que va a la Europa League con 8, y último el Newcastle con 5. Quizás acá yo me esperaba mucho más del Newcastle, es más, en la predicción prácticamente había puesto que el Paris Saint-Germain pasaba primero, como están viendo, segundo Newcastle, tercero Milan y cuarto el Dortmund. En la única que le pegué fue el Milan, que terminó tercero justamente en Europa League. Pero un grupo donde el Dortmund se terminó imponiendo ante, yo creo que muchos lo daban por muerto. Creo que muchas personas coinciden conmigo que casi,
el Dortmund estaba como condenado a quedar en el cuarto lugar. Todos dábamos como que podían pasar el Milan Newcastle o por ejemplo PSG Newcastle. La verdad que para mí el conjunto inglés terminó decepcionando, terminó quedando último. Quizás eso ante la falta de experiencia de no haber disputado la Champions muchos años, porque recordamos que hacía como más de 20 años que no disputaba esta competición en el conjunto de las Urracas. Y bueno, termina clasificando al Dortmund primero, ya le digo, dando quizás, no sé si sorpresa, porque el Dortmund es un equipo que siempre en Champions termina pasando ronda, pero por como había empezado la temporada y con la baja de Jude Bellingham, todos pensábamos que iba a terminar último y termina saliendo primero. Después segundo el PSG, que clasificó dejando, ya les digo, muchas dudas. Para mí, no sé si está preparado este equipo para ganar la Champions. Y encima ahora termina quedando segundo y habrá que ver qué rival le puede tocar, porque le puede tocar rivales candidatos como lo son Manchester City, como lo son Bayern Múnich, Real Madrid. Y veremos si en octavos puede pasar a cuartos, una cosa que ya el PSG en los últimos años se le viene negando, no va a poder pasar de los mejores 16. Y después el Milan, que termina quedando en Europa League, le ganó bien al Newcastle el último partido, donde el Newcastle se había puesto en ventaja con gol de Joelinton y estaba clasificando, porque el PSG estaba empatando con el Dortmund, y el Milan en el segundo tiempo lo dio vuelta, y dependía de que el Dortmund le haga un gol más al PSG, cosa que no terminó pasando, por lo tanto termina yendo a la Europa League. Yo creo que como estaba el Milan, que no venía la verdad que en muy buen momento, termina yo creo que llevándose un premio, al menos no, ir a la Europa League, donde es una competición que con los equipos que hay puede llegar a pelear porque tiene buen plantel. Vamos a ir ahora al grupo G, ya nos quedan dos grupos, el G y el H. Vamos a ir al G, donde acá prácticamente no hubo sorpresas, se terminando las lógicas. Primero Manchester City con 18, puntaje ideal. Red Bull Leipzig segundo con 12. Tercero Young Boys con 4, que termina yendo a la Europa League. Y el último, el Estrella Roja con un punto. Bueno, el City, que para mí es el mejor equipo del mundo, se terminó imponiendo en el grupo. Prácticamente terminó asegurando su primera plaza ya en la fecha anterior, en la fecha 5, cuando le ganó al Leipzig como local. Y prácticamente caminando, ¿no? Ya les digo, junto con el Bayern y el Real Madrid, para mí es de los candidatos a ganar la Champions. Después el Leipzig, que era otro que seguramente iba a pasar y terminó pasando también sin complicaciones segundo. Es verdad que perdiendo los dos partidos con el City, pero que se la complicó bastante el conjunto alemán al conjunto inglés. Y después estaba la plaza entre Young Boys y Estrella Roja, que yo en la predicción, si van a estar viendo, puse prácticamente lo que pensaba, que el Young Boys iba a terminar en Europa League, porque más que nada en las últimas fases de grupos, o en las últimas Champions mejor dicho, en la fase de grupos, siempre termina más o menos peleando algunos partidos, porque la verdad que el equipo suizo no es un mal equipo, pero siempre le tocan estos grupos que la verdad lo condenan a no poder clasificar nunca a octavos de final. Pero acá ya les digo, se dio la lógica, no hubo sorpresas. Y vamos a ir ahora al último grupo, al H, donde terminó también, yo creo que se dio la lógica, el Barcelona primero con 12 puntos, Porto segundo también con 12, los dos clasificados, pero Barcelona, por haber ganado los dos partidos del Porto, termina clasificando, pese a tener menos diferencia de gol que el conjunto portugués. El Shakhtar Donetsk tercero, que va a la Europa League con 9 puntos. Y último, el Royal Ambers con 3 puntos, que se dio el lujo de ganarle la última fecha al Barcelona. Ya les digo, este grupo se dio la lógica, pero para mí el Barcelona no hizo una buena fase de grupo de la Champions. No viene bien el equipo de Xavi Hernández, que para mí fue superado, excepto en dos partidos, que fue el primero contra el Royal Ambers, que ganó 5-0, y el tercero, que le ganó al Shakhtar Donetsk como local. Después fue prácticamente superado en todos los partidos, superado frente a los belgas en la última fecha, que ganó 3-2 el equipo de Van Bommel. Después fue superado frente al Porto en España, o sea, como local, que aunque ganó 2-1, la verdad que el Porto se perdió una banda de goles. Después fue superado en Ucrania con el Shakhtar, que terminó perdiendo 1-0. Y en la segunda fecha en Portugal ganó 1-0 con un gol de Ferran Torres de milagro, pero también jugó mal y el Porto mereció llevarse algo más, pero la verdad que deja muchas dudas. Termina pasando primero y le puede tocar quizás un rival accesible como el Copenhague, como quizás lo es el PSV de Holanda, pero yo no sé si le toca a alguno de los segundos difíciles, como lo es el Napoli, como lo puede ser el Paris Saint-Germain, como lo puede ser el Inter. Yo creo que si eso le toca al Barcelona, no sé si va a terminar pasando, es más, se puede terminar quedando afuera por lo que les digo. Después el Porto, que terminó haciendo yo creo que una buena fase de grupos, pese a perder los dos partidos con el Barcelona, pero imponiéndose bien ante el Shakhtar y imponiéndose bien ante el Royal Ambers. La verdad que bien, el Shakhtar que dio pelea hasta el último partido, que si le ganaba al Porto iba a clasificar,
no terminó pasando y se terminó quedando afuera. Y bueno, el Royal Ambers, que es la primera vez que participaba en la Champions, la verdad que era lógico que iba a ser una fase de grupos así. Pero se dio el lujo de poder ganarle al Barcelona, al menos sumar 3 puntos y ganar una buena cantidad de dinero, porque recordemos que ganando al menos un partido de Champions te da muy buena plata, digamos, y eso le sirve al conjunto belga. Pero bueno, hasta acá llega el video. Ya saben que me pueden decir en sus comentarios qué opinan de esta fase de grupos, quién para ustedes fue el batacazo, aunque muchos pensarán que es el Copenhague, pero quiero saber sus opiniones. Quiero saber también quién piensan que va a ganar esta Champions League, quiénes son los candidatos. Así que ya saben que se pueden suscribir, que me ayuda un montón. También le pueden dar me gusta al video, que también ayuda. Saben que tienen mis redes sociales, tanto Instagram, Twitch o Twitter. Y nos vemos en el próximo video.